Hay decisiones que parecen amor, pero son gritos silenciosos de miedo. Cuando un padre entrega todo, absolutamente todo, por sus hijos, sin dejar nada para sí mismo, algo se rompe en el alma del niño. Porque el exceso no educa, asfixia. Lo que nace como ternura termina degenerando en sobreprotección, y lo que se hace por amor, si está cargado de culpa o vacío personal, se transforma en un veneno dulce. Confucio lo advirtió siglos atrás: quien ama sin sabiduría, destruye con buenas intenciones. Vivimos en una era donde los padres quieren ser héroes. Se desviven, se anulan, se olvidan. Renuncian a sus sueños, a sus pasiones, a su descanso, para que a sus hijos no les falte nada. Pero en esa sobreabundancia material y emocional, lo que realmente falta es la estructura. Los límites. La fuerza del no. Y sin límites, el carácter del niño se debilita, como un árbol expuesto al viento sin raíces profundas. Se cría a alguien incapaz de frustrarse, de esperar, de valorar. Alguien que confunde querer con merecer. El amor que se da desde la herida no construye. Condiciona. Muchos padres cargan con culpas no resueltas de su infancia, con traumas que jamás se atrevieron a mirar. Y entonces intentan compensar con sus hijos lo que ellos nunca recibieron. Pero criar no es compensar. Criar es guiar, es sostener sin invadir, es amar sin poseer. El hijo necesita la presencia del adulto, no su anulación. Necesita espejo, no servidumbre. Necesita ejemplo, no idolatría. Confucio lo dijo con claridad: educar es formar el alma, no complacer los caprichos. Y eso exige firmeza, coherencia, autoconocimiento. No se trata de castigar, ni de imponer desde el miedo. Se trata de amar desde un lugar sano, donde el padre o la madre no se diluyan en el rol, sino que se afirmen en su esencia. Porque solo quien se cuida puede cuidar de verdad. Solo quien se ama puede enseñar a amar. Así que hoy te invito a mirar con honestidad: ¿estás criando desde tu plenitud o desde tu vacío? ¿Estás formando el carácter de tus hijos o estás alimentando su fragilidad con tu sacrificio? Tal vez haya llegado el momento de amar con sabiduría, y no con culpa. La raíz del problema está en una creencia silenciosa pero poderosa, que darlo todo por los hijos es la máxima expresión del amor. Sin embargo, esta idea, cuando se convierte en regla de vida, no solo desgasta al padre o la madre, sino que también arruina el proceso de maduración del hijo. Confucio afirmaba que una educación virtuosa comienza por la contención, no por la complacencia. Pero en muchas familias modernas, el miedo a causar frustración lleva a un patrón donde el niño es el centro absoluto, y los adultos giran a su alrededor como satélites sin voluntad propia. Este modelo genera un tipo específico de desequilibrio emocional: el hijo empieza a desarrollar una imagen distorsionada del mundo. Cree que todo debe estar a su disposición, que el esfuerzo no es necesario, que el amor verdadero es sin límites ni condiciones. Y cuando ese niño crece y se encuentra con una realidad que no se adapta a sus deseos, se quiebra. No sabe lidiar con el rechazo, con la espera, con el sacrificio. Su carácter es frágil, como cristal brillante que nunca fue templado por el fuego de la responsabilidad. Los padres, en su afán de evitar el dolor, terminan saboteando el crecimiento. El niño a quien nunca se le permitió equivocarse, fallar o enfrentar consecuencias, es un adulto condenado a depender emocionalmente de otros. Es un ser que buscará siempre fuera lo que no aprendió a construir dentro: fuerza, criterio, resiliencia. Louise Hay solía decir que lo que no se sana en la infancia se repite en la adultez como drama o adicción. Y muchos de estos hijos malcriados emocionalmente terminan atrapados en relaciones tóxicas, comportamientos autodestructivos o una profunda sensación de vacío. Además, hay un costo oculto que pocos padres se atreven a mirar: cuando se entrega todo sin medida, lo que se transmite no es amor, sino ansiedad. El hijo percibe, aunque no lo entienda racionalmente, que su bienestar depende del sufrimiento de su madre o padre. Esa carga lo aplasta. Lo hace sentirse culpable, lo empuja a rechazar a quien lo ama, lo llena de una presión invisible. Y muchas veces, cuando llega la adolescencia o la adultez, estalla. Se rebela. Se aleja. Porque en el fondo, nadie quiere ser amado con ese peso. Por eso Confucio insistía tanto en el equilibrio. Dar sí, pero sin perderse. Amar, pero desde la claridad. Criar, pero con sabiduría.
La verdadera educación no es llenar al niño de cosas, sino enseñarle a sostenerse solo. No es evitar que caiga, es enseñarle a levantarse. Y para eso, el primer paso es romper con la idea romántica del sacrificio total. Porque nadie crece en el altar del martirio ajeno. Uno de los errores más comunes en la crianza moderna es confundir amor con protección excesiva. Padres que resuelven todo, que allanan cada obstáculo, que anticipan cada necesidad antes de que el hijo siquiera pueda expresarla. Lo hacen por amor, sí, pero también por miedo, miedo a que el hijo sufra, a que los rechace, a que el mundo le haga daño. Y sin darse cuenta, convierten al niño en un ser impotente, incapaz de confiar en su propia fuerza. Como decía Louise Hay, cuando sobreprotegemos a alguien, le robamos la oportunidad de descubrir su poder interior. Este tipo de crianza crea adultos emocionalmente inmaduros, que viven esperando que otros hagan por ellos lo que no saben hacer por sí mismos. Personas que no toleran la frustración, que se paralizan ante el fracaso, que no tienen una brújula interna porque siempre dependieron de una voz externa que decidía por ellos. En lugar de autonomía, desarrollan dependencia. En lugar de autoestima, necesidad de aprobación. En lugar de carácter, fragilidad emocional. Confucio enseñaba que la virtud se cultiva a través de la experiencia directa, de la corrección, del ejemplo. Cuando el niño actúa mal y no se le corrige por miedo a herir su autoestima, no se está formando una persona libre, se está formando un tirano. Cuando se le da todo sin pedirle esfuerzo, no se está construyendo confianza, se está sembrando arrogancia. Y esa arrogancia, tarde o temprano, se estrella contra la realidad. Porque el mundo no gira alrededor de nuestros deseos, y la vida no premia la comodidad, sino la constancia. Además, cuando los padres se convierten en solucionadores crónicos de problemas, están diciendo sin palabras, no confío en que tú puedas solo. Y el niño lo cree. Cree que es débil, que no puede, que siempre necesitará a alguien más. Esa creencia se incrusta en su mente como una herida invisible. Y luego se manifiesta en forma de inseguridad, ansiedad, fracaso repetido. El amor verdadero no protege del dolor, prepara para enfrentarlo. No elimina las caídas, enseña a levantarse. No impide las lágrimas, da sentido a cada una. Educar con sabiduría implica tolerar el malestar del hijo sin desesperarse. Implica dejar que cometa errores, que sienta la consecuencia de sus actos, que descubra por sí mismo los límites del mundo. Es más fácil darlo todo que mantenerse firme. Es más cómodo resolver que guiar. Pero lo fácil no forma carácter. Y sí, no se forma carácter, se forma dependencia. Y la dependencia emocional es una cadena que aprieta el alma hasta que la asfixia. Hay una ilusión profundamente arraigada en muchos padres, la creencia de que, si entregan todo su amor, todo su tiempo, todos sus recursos, sus hijos se transformarán en adultos agradecidos, equilibrados y emocionalmente sanos. Pero esa ecuación no siempre funciona así. El amor ciego, sin límites ni dirección, no educa, desorienta. Cuando el hijo se convierte en el centro absoluto del universo familiar, deja de ser un niño y se convierte en un pequeño soberano. Y en ese trono ficticio no aprende a amar, sino a exigir. No aprende a dar, sino a demandar. No aprende a convivir, sino a dominar. Louise Hay insistía en que todo amor que se da desde el miedo no es amor, sino apego. Muchos padres no dan por generosidad, sino por temor a ser rechazados. Ceden a caprichos, permiten conductas tóxicas, toleran irrespeto. Todo con tal de mantener el amor de sus hijos. Pero ese no es amor auténtico, es miedo disfrazado. Y cuando un hijo aprende que puede manipular el amor de sus padres, pierde el respeto por ellos y, peor aún, por sí mismo. Porque la autoestima no se construye en un terreno sin reglas. Se construye enfrentando la realidad, asumiendo consecuencias, reconociendo errores y corrigiendo el rumbo. Confucio enseñaba que el deber filial era un camino de ida y vuelta. Los padres tienen la responsabilidad de formar el carácter, y los hijos, de honrar esa formación. Pero cuando los padres se anulan a sí mismos, cuando viven en función de los hijos, rompen ese equilibrio ancestral. Los hijos no aprenden a honrar lo que se les da, porque nunca lo han valorado como un esfuerzo. Lo ven como algo automático, como un derecho, no como una manifestación de amor consciente. Y cuando algo se percibe como un derecho sin esfuerzo, se vuelve invisible.
se vuelve banal. Se vuelve desechable. El resultado es devastador: jóvenes con corazones vacíos, incapaces de empatía, que creen que el mundo les debe todo simplemente por existir. Personas que no toleran un no, que se frustran ante la más mínima exigencia, que viven esperando que alguien más les resuelva la vida. La sobreprotección no solo mutila la autonomía, desfigura el alma. El niño que nunca fue llamado a responsabilizarse se convierte en un adulto que huye de todo compromiso. El adolescente que nunca escuchó un límite claro se convierte en un adulto que transgrede los límites de todos. Y el hijo que nunca vio a sus padres cuidar de sí mismos, termina creyendo que el amor consiste en sacrificarse hasta desaparecer. Educar con sabiduría no es entregar todo. Es entregar lo justo, en el momento justo, con la firmeza justa. Es tener la valentía de decir no cuando es necesario, aunque duela. Es enseñar que cada decisión tiene un precio, y que la vida no premia al que más pide, sino al que más se esfuerza. Es formar a un ser humano que pueda mirar el mundo de frente, sin miedo, con dignidad, con respeto por sí mismo y por los demás. Por eso, darlo todo puede ser una forma de abandono. Sí, abandono. Porque al negar al hijo el privilegio de construir su propio camino, lo condenamos a vivir en la sombra de lo que le dimos. No se trata de dejar de amar, sino de amar con conciencia. No se trata de dejar de cuidar, sino de enseñar a cuidarse. No se trata de dejar de dar, sino de enseñar a merecer. Un hijo que crece creyendo que el amor significa recibir sin dar, exigir sin agradecer, reclamar sin comprender, no está amando, está aprendiendo a utilizar a los demás. Y lo más trágico es que ese aprendizaje no se limita al vínculo familiar. Ese patrón se traslada a sus relaciones amorosas, laborales, sociales. Se convierte en un adulto que no sabe construir puentes, solo sabe alzar castillos con murallas. Y cuando la vida no le da todo servido, como lo hacían sus padres, entra en crisis, se siente traicionado por el mundo, se quiebra. Porque nadie le enseñó a esperar. Nadie le enseñó a esforzarse. Nadie le dijo que la vida no gira en torno a sus deseos. Confucio advertía que un hijo bien formado es aquel que sabe contener sus impulsos y pensar en el bien común. Pero cuando los padres lo dan todo, lo permiten todo y lo justifican todo, el hijo no aprende a contenerse, aprende a manipular. No aprende a construir vínculos sanos, sino a probar cuánto puede extraer del otro antes de que se rompa. Y lo peor es que, en esa lógica distorsionada, el amor se convierte en moneda de cambio. Se ama al que complace, se desprecia al que pone límites. Y así se destruye la posibilidad de amar de forma madura, libre, genuina. Louise Hay decía que los padres deben ser el primer espejo de amor propio de un hijo. Pero, ¿qué refleja ese espejo cuando los padres se anulan, se desgastan, se pierden en la tentativa desesperada de ser suficientes? Refleja miedo. Refleja inseguridad. Refleja una idea enferma del amor como sacrificio absoluto. Y los hijos absorben eso como verdad. Crecen creyendo que amar es desaparecer, que cuidar es dejarse para el final, que ser valioso es no tener necesidades. ¿Cómo podrían entonces convertirse en adultos emocionalmente sanos si su referencia fue la renuncia y no el equilibrio? Muchos padres creen que darlo todo es sinónimo de amor incondicional. Pero el amor verdadero no elimina consecuencias, no borra errores, no justifica faltas de respeto. El amor verdadero educa, incluso cuando duele. Sostiene la mirada cuando hay que decir, basta. Acompaña sin permitir abusos. Está presente sin volverse esclavo. Porque amar no es rendirse al otro, es sostenerse uno mismo mientras se tiende la mano. Amar es decir, confío en ti, pero también espero que seas responsable de ti. ¿Cuándo? Los padres aprenden a decir no, con amor, a poner límites con respeto, a cuidar de sí mismos sin culpa, los hijos reciben una lección que ninguna escuela enseña, la del amor con raíz. Amor con estructura. Amor con verdad. Y eso los prepara para la vida más que cualquier otra cosa. Porque la vida no necesita adultos que fueron niños adorados sin límites. La vida necesita adultos que fueron niños guiados con sabiduría. El amor que todo lo permite termina convirtiéndose en una jaula, aunque esté forrada de caricias. Y el padre o la madre que se sacrifica hasta desaparecer por sus hijos no está enseñando amor, está enseñando abandono de sí. Confucio lo sabía: un hijo que nunca encuentra el límite, jamás aprenderá a respetarlo. Un hijo que nunca escucha un no,
confundirá la vida con un deseo sin freno. Y cuando esa burbuja estalle, no sabrá cómo reconstruirse. El mayor acto de amor no es darlo todo. Es saber cuándo no dar más. Es mirar a los ojos de tu hijo y decirle, te amo demasiado como para permitir que te conviertas en alguien incapaz de amar con verdad. Porque el carácter no se forja con regalos, ni con gritos, ni con obediencia ciega. Se forja con coherencia. Con presencia firme. Con límites claros. Con amor que se respeta a sí mismo. Louise Hay decía que todo comienza dentro de ti. Y eso también se aplica a la maternidad y la paternidad. Tus hijos no necesitan tu perfección. Necesitan tu equilibrio. Necesitan verte amarte a ti mismo, para que ellos puedan aprender a amarse. Necesitan ver que tú sabes cuándo parar, para que ellos sepan cuándo seguir. Porque educar no es crear copias. Es sembrar raíces fuertes para que cada uno pueda crecer. Distinto, pero sólido. Así que no te culpes por no haber dado más. Pregúntate si lo que diste construyó o destruyó. Pregúntate si tu amor los está fortaleciendo o adormeciendo. Porque hay amores que nutren y hay otros que intoxican. Y a veces, amar verdaderamente a un hijo es tener el coraje de dejar de salvarlo. Para que él aprenda a salvarse. Solo. Y entonces, cuando un día te mire con gratitud en vez de exigencia, cuando el respeto pese más que la costumbre, sabrás que sembraste bien. No por haber dado todo, sino por haber amado con conciencia.